Bien. Bueno, decidí empezar con la enfermedad renal crónica porque es un poquitito más amplia y por si tienen alguna duda. La insuficiencia renal aguda es un poco más simple quizás y la podemos charlar en la clase del día jueves. Así que bueno, empecemos con el... A ver, tengo más compañeros, ahí está. Con el tema de la definición. Y esto es lo importante para diferenciar entre insuficiencia renal aguda y crónica, que les confieso que cuando yo era estudiante para mí eran exactamente lo mismo y no podía entender mucho sin ver pacientes, cuando hacía medicina interna, sin ver pacientes y no podía entender mucho la diferencia. Por eso ya como que la palabra insuficiencia renal crónica se está dejando un poquito de lado y estamos usando un poco más la enfermedad renal crónica, ¿no? Bien, entonces tenemos como definición que es la pérdida gradual y progresiva del filtrado glomerular. Esto es importantísimo porque no es algo brusco y que aparezca de forma aguda como en el caso de una insuficiencia renal aguda. Esto es una patología que se va instaurando en los riñones de forma lenta y progresiva. Y por lo general es causado, bueno, por una patología secundaria, casi todas, ¿no? Puede ser primaria de riñón, pero bueno, siempre hay otra patología que nos lleva a la enfermedad renal crónica, pero acá es lo importante, produce una lesión estructural que es irreversible. Y esta es otra de las diferencias con cuando vamos a hablar de la clasificación, o mejor dicho, sí, cuando vamos a hablar de insuficiencia renal crónica versus insuficiencia renal aguda. Entonces, gradual y progresiva, primera diferencia con la insuficiencia renal aguda, y daño estructural irreversible, otra diferencia con la insuficiencia renal aguda, porque la insuficiencia renal aguda sabemos que es potencialmente reversible, ¿no? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta lesión que produce el daño renal, el daño estructural renal, está presente en nuestro paciente por un largo periodo, ¿no? Que por lo general son meses o años. No es como la insuficiencia renal aguda, que a veces un cuadro agudo de instauración en horas o días nos puede llevar al fallo renal. ¿Qué otra cosa nos da la condición de cronicidad? En el caso, esto es para el caso de que nosotros no conozcamos el paciente y cuando lo vemos por primera vez ya lo vemos con una alteración de la función renal. O sea, lo conocemos, le pedimos un laboratorio y vemos que ese laboratorio tiene 3 de creatinina. ¿Cómo sabemos si es agudo o crónico? Bueno, supónganse que el paciente tenga algo, tenga una infección urinaria, sea un paciente diabético infectado, que diga, que nosotros pensamos, bueno, che, esto puede ser agudo. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, si ese paciente mantiene la estabilidad de la función renal por 2 semanas, lo internamos y vemos que en 2 semanas el paciente mantiene sus valores de creatinina, ya tenemos que pensar que esto es algo crónico. Y sobre todo cuando no hay oliguria, ¿no? Porque la insuficiencia renal crónica, la mayoría de las veces cursa con diuresis conservada. ¿Se entiende ahí la definición? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, seguimos entonces. Bueno, con respecto a lo que es la fracción de excreción de sodio, ¿está en la insuficiencia renal crónica? ¿Cómo está? Yo creería que debe estar aumentada. No, por lo general está normal. Por lo general está normal. Ustedes van a ver, si tienen la oportunidad de ver algún paciente, no sé cómo vamos a estar este año, pero que tenga una insuficiencia renal, cuando los chicos de clínica médica hacen el diagnóstico y los ensayos diagnósticos, digamos, cuando ponen insuficiencia renal, ponen todos los índices, ¿no? Los índices urinarios, la FENA, bueno, la expresión fraccional, todo, ¿no? Y ustedes ahí van a ver, cuando hacen los índices, que muchas veces tienen para renal o para pre, para renal o para pre. Y ahí es donde se empieza a confundir un poquito, ¿no? Eso se hace sobre todo para insuficiencia renal aguda, pero los chicos también lo hacen como ejercicio en insuficiencia renal crónica. Pero la mayoría de los casos está conservado. Salvo que haya
un hepatorrenal, un cardiorrenal, bueno, que ahí los índices son un poco distintos, ¿no? Pero en estos casos siempre hay una base aguda, a pesar de que haya algo crónico. ¿Sí? ¿Se entiende? Habitualmente van a estar normales en la enfermedad renal crónica pura, ¿no? Ya lo vamos a ver en insuficiencia renal aguda cuando tenemos una aguda sobreimpuesta a una renal crónica. Bueno, también la tenemos que definir como un filtrado glomerular menor de 60 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados. O bien, a ver, tenemos un paciente que llega con 2 y piquito de creatinina, le hacemos un filtrado glomerular por las fórmulas que ahora vamos a ver y nos dan menos de 60, ahí ya tenemos una insuficiencia o una enfermedad renal crónica. O bien, cuando ya encontramos una lesión renal estructural, o sea, podría ser un paciente que lo biopsiamos por cualquier motivo, por ejemplo, porque tiene un diagnóstico de lupus. Le encontramos algo en el sedimento urinario y bueno, tiene creatinina normal, pero decidimos biopsiarla. Y en la biopsia ya nos informan que hay fibrosis. Entonces ahí ya tenemos daño estructural evidenciado, ¿no?, por la biopsia renal. Entonces ahí también podríamos tener otro criterio de definición de la enfermedad renal crónica. ¿Dónde vamos a encontrar esa fibrosis? ¿O dónde vamos a ver esos cambios crónicos? Bueno, en cualquier segmento del glomérulo. Puede ser el glomérulo en sí, el tejido intersticial, en la zona vascular, túbulo intersticial también. Bueno, entonces ahí vamos a ver que ya tiene daño crónico, daño irreversible, sobre todo porque están alguna de estas estructuras ocupadas por fibrosis. ¿Que lo vamos a ver manifestado en la clínica? Sí, seguramente. En la clínica lo vamos a ver manifestado por proteinuria, por hematuria, o por alteración de la creatinina sérica. Bueno, y otra cosa que es muy importante para distinguir la insuficiencia renal crónica de la aguda es que por lo menos esto se tiene que mantener durante 3 meses. Vamos a lo mismo. Llega un paciente a la guardia con, bueno, miren, algo muy típico nosotros en el Hospital Cuyen, una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, con shock hipovolémico y con insuficiencia renal oligúrica. O no, bueno, no importa. La diuresis que tenga ahí no importa. A veces estos pacientes están baleados, los llevan para compensarlo primeramente a algún centro más cercano y después llegan al Hospital Cuyen, que ya con unas horas, ¿no?, del episodio agudo. Y resulta que por ahí este paciente, viendo los antecedentes, es un paciente diabético. 5 o 6 años de evolución de su diabetes, que recibe una herida de arma de fuego, shock hipovolémico, insuficiencia renal, diálisis. Y vemos que el paciente se va recuperando, bueno, los cirujanos hacen su trabajo, se lo compensan, nosotros los dializamos, se lo transfunde si se necesita. El paciente va saliendo de este cuadro de shock hipovolémico, pero no recupera la función renal. Entonces, ¿cuánto tenemos que esperar a este paciente? Y bueno, si estos valores altos de creatinina se mantienen durante 3 meses, y vamos a decir, bueno, esto es un daño renal crónico. Posiblemente porque el paciente ya tenía algo crónico de base, ¿no? O bueno, o porque la anoxia fue tan grave que produjo un daño que se cronificó con el paso del tiempo. Pero no menos de 3 meses tenemos que esperar para ponerle a ese paciente desconocido el rótulo de insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, y acá tenemos cómo vamos a calcular el filtrado glomerular. Bueno, hay un montón de fórmulas que han ido cambiando, han ido variando con el paso de los años. Ahora se hacen fórmulas, digamos, para evitar la recolección de orina de 24 horas, que a veces es muy incómodo, no, siempre es muy incómoda para el paciente y a veces no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces se han ido ideando fórmulas que fueron cambiando y se fueron haciendo cada vez más precisas, ¿no? Las últimas que estamos usando es el MDRD y el CKD-EPI, que son las más
la más precisa, ¿no? Las más exactas en este caso. Acá les puse, a ver, el MDRD, hay un MDRD simplificado, que solamente nosotros vamos a necesitar el valor de creatinina, la edad de nuestro paciente y el sexo, si es masculino o femenino, el de 6 variables, que le va a agregar el BUM, el nitrógeno ureico y la albúmina, o bien vamos al CKD-EPI. Pero, a ver, esto no es algo que ustedes puedan calcular así de fácil, porque fíjense que la creatinina está elevada, que la edad está elevada, bueno, es medio complicado. Nosotros tenemos calculadoras de filtrado glomerular. Casi todos nosotros tenemos una calculadora bajada en nuestro celular, y si no, ustedes pueden ingresar en cualquier, por ejemplo, en la Sociedad Española o en la Sociedad Argentina de Nefrología, y están los cálculos de filtrado glomerular, y entran y le ponen únicamente los datos, no tienen que hacer todo eso, ¿no? ¿Podemos usar la de Crocov o es sí, cuando ahí se la anoté 140 menos edad por peso sobre 72 por creatinina, por 0,85 en la mujer, por un tema de masa muscular. Mira, no es tan fidedigna o no es tan exacta como las otras dos, pero en el caso que vos no tengas acceso a una de estas calculadoras, qué sé yo, no tenés internet, sí, se acerca bastante a un filtrado, ¿no? Entonces, cuando no tenemos la otra, usamos el COCRO. Antes se usaba el UP, esto hace muchísimos años, o sea, el urinario sobreplasmático, creatinina urinaria sobreplasmática por diuresis sobre 1440, eso ya no se usa más. Aunque algunos bioquímicos lo siguen calculando de esa manera. Hay una calculadorita, capaz que ustedes ya la conozcan, que se llama QX Calculator. Esa se puede bajar el celular y tienen de todo ahí. Yo personalmente es la que de ahí saco las fórmulas para calcularlo, pero tienen de todo para calcular. Bueno, y de acuerdo al filtrado que nos den esta fórmula, los vamos a dividir en estos estadios. Esas son las normas CADIGO, son las normas que nosotros seguimos, sobre todo en insuficiencia renal crónica. Ustedes saben que casi insuficiencia renal crónica es prácticamente otra especialidad ya de la nefrología. Bueno, a ver si ¿lo ven bien ustedes? Yo creo que no lo puedo agrandar más a esto. Bueno, de acuerdo al filtrado que nos daban estas fórmulas, lo clasificábamos antes en los grados. Solamente los grados 1, 2 y 3, así, sin la A de la microalbuminuria. Entonces teníamos una función o un filtrado glomerular normal, que era de 90 más o menos, de 80 a 120, eso de acuerdo a los libros que ustedes vean. Y ahí teníamos los grados en cuanto únicamente al filtrado. Pero que después, ¿qué pasó? Empezamos a ver, o se empezó a ver, que la proteinuria o la microalbuminuria era un marcador precoz de alteración de la función renal. Y no solamente como marcador precoz, sino como un factor de mal pronóstico para la progresión. Entonces veíamos que patologías por la hipertensión o la diabetes, mientras no tenían proteinuria, era una cosa, pero cuando empezaba la proteinuria, empezaba rápidamente la insuficiencia renal o aumentar la creatinina y por ende la enfermedad renal crónica. Entonces, se le agregó a la clasificación de acuerdo a si hay o no proteinuria o microalbuminuria. Entonces, acá en este cuadrito van a ver que lo verde es lo que nos deja tranquilo, como todo en la vida, y lo rojo lo que nos hace la señal de alerta. Y ustedes acá pueden ver que ya si tenemos proteinuria, a pesar de que tengamos un filtrado ligeramente disminuido, está en rojo, o sea, es un factor de alerta porque la progresión es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, lo vamos a clasificar por grados, de acuerdo al filtrado glomerular, pero también en A1, A2, A3, de acuerdo a los niveles de proteinuria o de microalbuminuria. Después, chicos, si lo quieren, me lo piden, pero
Acuerden pedírmelo por WhatsApp, porque yo la verdad que a los mails entro poco y nada. Bueno, y acá tenemos los factores de riesgo que son miles, no solamente para el desarrollo de la enfermedad renal crónica, sino para la progresión cuando tenemos una patología que nos pueda llegar a enfermedad renal crónica. En nuestro medio, las causas más predominantes de enfermedad renal crónica son la diabetes, la hipertensión arterial, la poliquistosis renal. Tenemos en esta zona de Santa Fe y sobre todo un poquito más al norte tenemos mucha poliquistosis renal, las glomerulopatías, ya sean primarias o secundarias, bueno, y varios casos de urémico hemolítico también, ¿no? Por lo menos en nuestra experiencia las causas más comunes. Bueno, los factores de susceptibilidad, o sea, que aumentan la posibilidad de que tengamos enfermedad renal crónica de acuerdo por daño renal. A ver, vamos a controlar el horario. No, está muy bien. Bueno, en la edad avanzada, ustedes saben que tenemos, así seamos sanos, tenemos un deterioro del filtrado que va de la mano de la edad, ¿no? Bueno, si tenemos una historia familiar de enfermedad renal crónica, a veces porque son enfermedades hereditarias y a veces no. Ustedes saben que la diabetes tiene agregación familiar, la enfermedad renal crónica también. Masa renal disminuida. Esto podría ser, por ejemplo, para los pacientes o las personas que nacen con un solo riñón, los monorrenos congénitos, cuando nacen con hipoplasia renal. Se ha visto en los prematuros extremos, ¿no? Que nacen digamos que con el largo de los años pueden desarrollar enfermedad renal crónica por masa renal disminuida. Pues ahí les puse, ¿ven? El bajo peso al nacer. La hipertensión arterial, ustedes saben, de mucha incidencia en nuestro medio, la diabetes, la obesidad. La obesidad porque se manifiesta por proteinuria. Los obesos tienen glomerulopatías relacionadas con la obesidad, que podría ser una focalis segmentaria comúnmente, que se va a manifestar como proteinuria, y ya sabemos en el cuadrito que vimos anterior que la proteinuria es una de las causas más comunes de progresión a enfermedad renal crónica. Bueno, el nivel socioeconómico bajo ustedes ya saben, porque no tiene acceso a la salud, no tiene acceso precoz, porque la alimentación es mala, deficiente, porque ya las embarazadas se alimentan de mala manera, bueno, y todo esto predispone. Ahora, si vamos a hablar, esos digamos los factores de susceptibilidad o que aumentan la posible daño renal, pero después tenemos los factores que inician el daño renal, ¿no? Bueno, que son un montón. Las enfermedades autoinmunes, las infecciones, las enfermedades sistémicas, la glomerulonefritis, cualquier glomerulopatía, la poliquistosis, bueno, las infecciones urinarias a repetición, recuerden que pueden producir daño renal con el paso de los tiempos, de los años, la litiasis renal por el mismo mecanismo, proceso inflamatorio, infeccioso sobre el riñón que empieza a disminuir la masa renal porque todo esto va curando con fibrosis, la obstrucción de las vías urinarias, al aumentar la presión dentro de las vías urinarias, eso produce un aumento de la presión intraglomerular y por ende fibrosis, ¿no? Y hialinosis y fibrosis. Los fármacos, la hipertensión y la diabetes. Siempre ustedes la diabetes y la hipertensión pónganla como uno de los primeros causas. Y acá tenemos los otros factores que van a, sobre todo, acelerar la progresión en el caso que nosotros no lo tengamos controlado. Y como saben, y como les dije, la proteinuria va allá arriba de todo, ¿no? También si nuestro paciente hipertenso o nuestro paciente diabético tiene la presión mal controlada, si la diabetes está mal controlada, y como en todas las enfermedades, tabaquismo, dislipemia, anemias, una enfermedad cardiovascular asociada, la obesidad también. Y ya cuando hablamos del estadio final, cuando ya el paciente requiere un tratamiento sustitutivo porque ya entró en enfermedad renal terminal,
estadio 5, como lo llamamos nosotros, entonces ya es otro tipo de paciente. El paciente que está en diálisis se le controlan otros parámetros, pero estas son las causas que aumentan la morbimortalidad de nuestro paciente en diálisis. Dosis baja de diálisis. Bueno, nosotros lo calculamos con una formulita que se llama KTB, que tiene que ver el volumen de sangre dializado. Bueno, K habla del coeficiente de ultrafiltración del dializador, o sea, del filtro y del tiempo del paciente en diálisis. El acceso vascular, nuestros pacientes que no tienen un buen acceso vascular se mueren más en diálisis. Que no le controlemos la anemia, que no le curemos la anemia, si está desnutrido. Y bueno, y hemos visto como un factor importante de mala evolución y de aumento de la morbimortalidad es cuando estos pacientes son derivados tardíamente al nefrólogo. A veces son derivados tardíamente y a veces el paciente llega de forma tardía al nefrólogo y no lo conocíamos más. Les voy a contar. Se internó el día, no me acuerdo, hoy es martes, capaz que el día jueves de la semana pasada, un chico de 21 años, de 21 años, que como único antecedente tiene en la infancia, alrededor de los 2 o 3 años, como él hacía infecciones urinarias a repetición, se lo estudió, tenía reflujo y se le hizo la reimplantación de un uréter en vejiga, más o menos cuando tenía 3 años acá en el hospital de niños. Después de esta cirugía de reimplante de uréter, nunca más hizo infecciones urinarias, nunca más. Y el chico se lo siguió aproximadamente hasta los 10 años de edad, 12 años de edad, por urología, y finalmente se le dio el alta, totalmente asintomático y sin repetir los episodios de infecciones urinarias. El paciente consulta por vómitos al hospital, a la guardia. En realidad consulta al interior, si no me equivoco. Sí, le hacen un laboratorio completo y se le encuentra una creatinina de 15 con una urea sérica de 4 gramos, 3,80 y pico, y una anemia severa con una hemoglobina de menor de 7. Y se lo deriva acá al Hospital Cuye, nos interconsultan a nosotros. Bueno, obviamente con esos laboratorios lo primero que hicimos fue ponerle un catéter y ponerlo en diálisis. Y bueno, el resto del laboratorio nos dio todo de la insuficiencia renal crónica. Tenía la anemia severa, como les decía, con menos de 7 de hemoglobina, tenía esos 15 de creatinina, tenía casi 4 gramos de urea, hipocalcemia, hiperfosfatemia de 9, y en la ecografía renal tenía 2 riñones chiquitos e hiperecogénicos. Bueno, no pudimos hacer nada con esto y lo pusimos en diálisis, después citamos a la mamá y a su papá. Nos corroboró esto que yo les contaba, que el paciente desde aquella época, desde los 3 o 4 años de edad, no había tenido ningún otro episodio de infección urinaria ni ningún síntoma, hasta que empezó con los vómitos. Y esto, como yo les cuento, es muy, muy, muy común. Ese chico empezó diálisis, va a seguir en diálisis crónica, lógicamente, habrá que hacerle su acceso vascular, derivarlo a un centro privado, y bueno, y después un buen candidato para trasplante renal, ¿no? Pero bueno, les quería comentar que muchas veces los pacientes llegan así. Y en el medio él no tuvo ningún tipo de síntoma, tampoco se controló porque era un paciente sano, lógicamente. Bueno, y acá como les decía, cuando tenemos una leve disminución del filtrado glomerular, nuestro paciente va a ser totalmente asintomático. Por eso la importancia de pedirle creatinina a nuestros pacientes y de siempre hacerle un filtrado glomerular para ver cuando ese paciente tiene el filtrado disminuido. También es importante esta campaña que se está haciendo todos los marzos, alrededor del 12, 13 de marzo, bueno, esa primera quincena de marzo, la campaña de la detección precoz de la enfermedad renal crónica para que, bueno, que primero que se pida creatinina, porque aunque no lo creamos hay muchos
muchas personas que todavía no piden creatinina, piden urea como control de la función renal, y bueno, todos sabemos que la urea no nos sirve para nada. Y sobre todo a los médicos que atienden muchos pacientes diabéticos e hipertensos, que siempre les estén haciendo controles de creatinina sérica y de sedimento urinario para la detección precoz de la microalbúmina. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. No da síntomas. La insuficiencia renal crónica no da síntomas hasta periodos ya muy, muy avanzados. Recién cuando va avanzando la enfermedad renal crónica, lo primero que vamos a encontrar en nuestro paciente por ahí es la nicturia o la poliuria, porque lo primero que pierde nuestro riñón es la capacidad de concentración. Ya cuando bajamos con filtrados menores o alrededor del 30, puede aparecer, y yo les diría menos de 30 veces, ¿no? Todo depende del paciente y la enfermedad de base, pero recién aparece un poco de anorexia, las náuseas son un poquitito más tardías, el paciente puede ir perdiendo peso, pero no le presta atención porque el peso es lento y progresivo. Bueno, pueden aparecer los edemas, pero esto es más tardío, ¿no? Pero como les digo, por ahí en algunos casos, cuando la evolución es más lenta, hasta 15 de filtrado, no aparece ningún síntoma. Bueno, y podríamos poner la anemia también, ¿no? En el caso de este paciente, un paciente joven, sin otras patologías, llegó a filtrados menores de 10, totalmente asintomático. Bueno, estos son todos los síntomas que ustedes pueden tener. No nos vamos a detener en esto porque yo sé que ustedes tienen clase, pero después lo pueden ver bien. Le digo los más comunes: astenia, anorexia, nicturia, poliuria, bueno, los síntomas relacionados con la anemia, el síndrome urémico clásico con deterioro del sensorio y demás. Eso ya no se ve, eso se veía antes cuando por ahí no había acceso a la diálisis. Lo mismo el sopor y las convulsiones hasta el coma, eso ya no se ve más, si bien están descritos no se ven más porque bueno, ya hay acceso a la diálisis, ¿no? Antes no se podía, o antes no había diálisis en todos lados. Otra, por ejemplo, los síntomas cutáneos, que se habla de la escarcha urémica, eso yo no lo vi nunca en mi vida. Era como escamitas en la piel por depósitos de urea. Eso ya no se ve, como les decía. Pero bueno, acá les puse un poquito lo más común en la clínica. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Como les decía, la historia clínica, ¿no? Recuerden que la mayoría de los pacientes son totalmente asintomáticos, entonces nosotros tenemos que preguntar y preguntar mucho sobre la nicturia y la poliuria como primero. Bueno, la astenia o la anorexia o la pérdida de peso leve, a veces en meses, ¿no? Si ya tenemos una enfermedad renal crónica y no podemos, a veces no tenemos el diagnóstico de cuál fue la causa que llegó a la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, bueno, también la historia clínica debería guiarnos hacia la patología que lo llevó a nuestro paciente a la enfermedad renal crónica. Y bueno, en la exploración física ustedes la saben mejor que yo: peso, talla. Hay que, sobre todo si es un paciente joven, o un adolescente o un adulto joven, tenemos que pensar en las malformaciones de las vías urinarias, los trastornos del desarrollo, por ejemplo, en la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo de la cola de caballo? Alteración del cierre del tubo neural. Mielomeningocele. Ahí está. Eso nos da insuficiencia renal en los chicos jóvenes, los antecedentes, por ejemplo, de infecciones. Exacto. De infecciones como el urémico hemolítico en la infancia. Bueno, todo esto tenemos que seguir. Bueno, en los hombres, por supuesto, los síntomas de prostatismo y demás. Y el laboratorio. Espérenme un segundo. Ahí estamos. Voy a cerrar otra cosa por los ruidos. Al laboratorio.
Un laboratorio completo, por supuesto, con función renal. Función renal hablo de creatinina. La urea, ¿cuándo la usamos? Ustedes recuerden que, a ver, un paciente que la noche anterior de sacarse un laboratorio se comió un asado, va a tener por ahí una urea un poco más alta que un paciente vegetariano. Esto no quiere decir que su riñón esté mejor o peor. Un paciente deshidratado va a tener urea más altas. Un paciente, a ver, el paciente vino con una gastritis urémica y está sangrando, está con una hemorragia digestiva, vamos a tener ureas mucho más altas por la reabsorción de la urea en el intestino. Y eso no quiere decir nada en cuanto a qué filtrado o qué función renal tiene. Sí necesitamos la creatinina y por ende con la creatinina hacerle el filtrado glomerular. Si pensamos en enfermedad renal crónica también tenemos que pedir metabolismo fosfocálcico. Calcemia, fosfatemia y PTH si se puede. También el metabolismo fosfocálcico nos sirve para diferenciar una enfermedad renal crónica de una enfermedad renal aguda, porque en la insuficiencia renal aguda es poco probable que la PTH esté aumentada. La calcemia puede disminuir, pero más tardíamente. Pero si tenemos un paciente, típicamente el renal crónico va a tener hipocalcemia con hiperfosfatemia y una PTH elevada. Puede tener una PTH normal o una PTH baja, pero es como que la PTH, el hiperparatiroidismo prácticamente nos pone el sello de enfermedad renal crónica. También un estado ácido-base, el estado ácido-base está bastante más conservado. Sí, perdón, dime. Decime. ¿Ese hiperparatiroidismo terciario predispone a fracturas o no se suele dar? Sí. Hiperparasecundario es el nuestro, ¿eh? El del renal crónico ¿No era secundario. terciario? No. ¿No era terciario cuando afecta el riñón por causa renal? No. Ya vamos a verlo bien, pero todo es por una alteración del metabolismo de los receptores de calcio, más los receptores de D3 y demás. Este es secundario. Sí. El hiperparasecundario es uno de los grandes problemas del paciente renal crónico en diálisis, porque hasta hace poco no había medicación, ahora hay muy buena medicación para frenarlo, no se sabía mucho, todavía no se sabe tanto, pero teníamos sobre todo acá y en las ciudades no tan grandes como Buenos Aires no teníamos acceso a la paratiroidectomía. Entonces, la verdad que los pacientes con muchos años de diálisis, sobre todo estos pacientes que no eran muy cumplidores, ¿no? Porque nosotros somos hiper exigentes para mantener el fósforo en valores normales, pero bueno, tienen que cumplir con la dieta, con la toma de medicación, etcétera, etcétera. Y esos pacientes medios rebeldones que tenían hiperpara con PTH de 2.500 o más, sí, tenían fracturas. Me acuerdo uno de los pacientes, 42, 43 años tenía, después falleció por una complicación grave, ¿no? Pero cuando se fue a bañar antes de ir a diálisis y aparentemente cuando levantó la pierna se fracturó la cadera y se cayó, y cuando se cayó puso los brazos y se quebró los dos húmeros y un radiocúbito por poner los brazos, ¿no? Los pacientes iban terrible, sí. Tratarlo, sí. Digamos, si son nuestros pacientes, a recomendarle que no haga actividad física de contacto, todo eso, digamos. No, en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es evitar el hiperpara. Entonces tenemos que pedirle desde siempre seguimiento con PTH y con calcio y con fósforo. Y tenemos que exigirle que cumpla la dieta baja en fósforo que le da la nutricionista y que tome los quelantes de fósforo que les damos con las comidas. Antes usaba el carbonato de calcio como quelante, pero nuestros pacientes tienen muchas calcificaciones vasculares y se mueren. Por las calcificaciones vasculares se mueren de eventos cardiológicos. Entonces, ahora estamos usando los quelantes no cálcicos, que el más usado es el carbonato de Sevelamer. Ahora ya tenemos acceso hasta desde el nivel hospitalario, porque el hospital lo compra. Así que le damos el carbonato de Sevelamer, que viene de 800 miligramos, con las comidas. ¿Eso qué hace? Se une al fósforo de la dieta y lo elimina por intestino. Pero hay que exigirles el cumplimiento y ser malos en ese sentido.
En el momento que empieza a aumentar la PTH, bueno, se lo trata con análogos de la vitamina D. Antes se usaba la vitamina D3, ahora ya hay análogos y hay calcimiméticos. Y ya tenemos acceso también, no solamente a los pacientes de obra social, sino a los pacientes hospitalarios. Así que se usa el Semplar, que es el paricalcitol, pero da mejores efectos asociados con el Cinacalcet. Entonces, ¿qué hicimos? Después de mucha prueba y error, se empieza con el Cinacalcet, que son los calciomiméticos, y cuando con eso no nos da mucho resultado, lo asociamos con el paricalcitol. ¿Por qué? Porque el calcimimético da mejor efecto, baja mejor la PTH, pero da mucho riesgo de hipocalcemia. Entonces hay que controlarle mucho el calcio en sangre. Y el paricalcitol lo tenemos que suspender, se aumenta el fósforo, entonces por ahí lo asociamos con mejores, con mejores resultados. Ahora, ¿cuál es el problema? Los adenomas. Si esas paratiroides tienen adenomas, ninguna medicación es efectiva y ahí hay que llegar a la paratiroidectomía. Y la paratiroidectomía, para que sea eficaz, va mucho de la mano de la experiencia del cirujano. No recuerden que son chiquititas, que no se ven, hay que hacer un centellograma para ubicarlas, porque muchas veces hay ectópicas y bueno, no es fácil la cirugía de la paratiroidectomía. Bueno, me fui al hiperpara. ¿Dónde estábamos? Les decía que si vemos un hiperpara severo, ya tenemos que pensar que esto es algo crónico, porque el paciente renal agudo no hace hiperpara. Bueno, les decía que el ácido base es prácticamente normal en nuestros pacientes, puede tener un leve descenso del bicarbonato, pero no es algo que nos llame mucho la atención. Por supuesto que tenemos que buscarle el perfil de hierro, porque estos pacientes tienen las anemias de las enfermedades crónicas, y a diferencia del paciente, si no está en diálisis, si el paciente ya está en diálisis, tiene a la anemia de las enfermedades crónicas se le asocia por pérdida por las diálisis, ¿no? Entonces tenemos que ver el perfil de hierro, porque esa anemia se trataría con hierro y eritropoyetina eventualmente si fuera necesario, ¿no? Y bueno, y otra cosa que nos va a ayudar a diferenciar la insuficiencia renal aguda de la insuficiencia renal crónica es la ecografía renal. En la insuficiencia renal aguda no vamos a tener grandes cambios y en la insuficiencia renal crónica vamos a ver riñones chiquitos, hiperecogénicos. A veces podemos encontrar riñones muy irregulares por las cicatrices, por ejemplo, en los casos de pacientes con infecciones urinarias a repetición o con pielonefritis a repetición. Así que, si a ustedes le preguntan qué método o qué me puede guiar hacia la enfermedad renal crónica o diferenciar un paciente de enfermedad renal crónica de enfermedad renal aguda, ustedes siempre busquen el antecedente. Tiene que tener un antecedente de una patología que eventualmente nos lleve a enfermedad renal crónica. Diabetes, hipertensión, glomerulopatía previa, toma de medicamentos, etc. La anemia más frecuentemente es de la renal crónica. ¿Por qué? Porque necesita un tiempo de instauración. La alteración del fosfocálcico, el hiperparatiroidismo secundario y los riñones chicos en la ecografía renal. ¿Sí? ¿Se entendió? Mi profe le hizo eritropoyetina, ¿no? Tipo en la aguda, después para recuperar por una pérdida o lo que sea, por ejemplo, por un shock hipovolémico, por una hemorragia, la eritropoyetina estaría alta, en cambio en la insuficiencia renal crónica estaría baja. Exactamente. Lo que pasa es que por ahí no tenés, en no todos los lugares podés dosar eritropoyetina, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, sí, también es así, exactamente. Bueno, tengamos en cuenta que muchos renales crónicos en fase terminal tienen riñones grandes. Pero bueno, acá yo les puse algunos de los motivos. En una amiloidosis podemos tener riñones grandes. En la primera fase de la diabetes, donde le hablamos de hiperfiltrado, podemos tener riñones normales o grandes. Y en la poliquistosis renal, pero bueno, en la poliquistosis renal vamos a ver los quistes. O sea que, si bien son riñones grandes, nos van a informar que están llenos de quistes.
Y la biopsia. Acá es una pregunta frecuente. Biopsiamos a nuestros pacientes renales, por ejemplo, a este chico que les conté, que llegó en esas condiciones. Y bueno, y todos pensamos, ¿esta enfermedad renal crónica será secundaria a aquellas infecciones urinarias que tuvo en la infancia hasta los 3 años? Entonces, ¿sabemos si esto es el motivo? ¿Usted qué dice? ¿Lo biopsiamos a este chico que viene con 15? Según los criterios de biopsia renal, cuando hay una insuficiencia renal crónica que va a encontrar poco, pero sabes que clínicamente está complicado, no tiene mucha ventaja hacer una biopsia. Exactamente, porque nosotros, ¿qué vamos a ver en esa biopsia? Sobre todo cuando los riñones están disminuidos de tamaño. Vamos a ver fibrosis, y nada más que fibrosis. ¿Y qué nos va a decir la fibrosis? Que es una enfermedad renal crónica, pero no nos va a dar mucha luz sobre cuál fue la etiología. Eventualmente, si veríamos riñones lobulados, qué sé yo, quedaría algo cicatrizal, bueno, podríamos pensar que fueron por las infecciones urinarias, pero en estos casos la biopsia no es una indicación. Muchas veces, estamos presionados por los otros médicos o por la familia, ¿no? Que queremos saber qué le pasó. No tiene nada de rédito. Además que con creatininas por arriba de 2 aumentan las complicaciones, ¿no? Como el sangrado, por ejemplo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que los riñones al achicarse un poquitito, por más que lo quisiéramos biopsiar, medio como que se nos esconden ahí abajo de la costilla y son de difícil acceso, ¿no? Entonces también cuando son riñones poliquísticos decía que no se tienen que biopsiar tampoco. No, los riñones poliquísticos no se biopsian, los riñones, ya lo vamos a ver bien en glomerulopatía, el riñón único es difícil tomar la decisión de biopsiarlo, ¿no? Porque bueno, si tenemos una complicación como el sangrado puede perder el riñón y es un tema. Bueno, ¿y acá cómo manejamos a nuestro paciente si ya sabemos que nuestro paciente es renal crónico? Esto es lo primero. Dieta hiposódica, hipoproteica. La dieta hiperproteica aumenta la progresión. Tenemos que darle dieta hipoproteica, lo que se indica es 0,8 gramos por kilo por día de proteínas, que es difícil que el paciente lo entienda. Entonces, como les digo yo siempre, carnes, recordando que carne es todo, carne es vaca, pollo, pescado, cerdo, porque mucha gente cree que la vaca solamente es carne, 3 veces por semana y 1 vez por día. O sea, si almuerza carne, no cena carne. El tamaño de la porción del tamaño de la palma de la mano. Y después el resto, que lo combine con lo que quiera. Pero no todos los días carne, ni tampoco a la mañana y a la cena. Baja en fósforo y baja en potasio. Baja en potasio va un poco a depender de la diuresis, ¿no? A veces cuando los conocemos así le vamos sacando las cosas de a poquito. Bueno, el control de la presión arterial, ajustar el tratamiento, siempre tratando de llevarlo a presiones más bajas porque la hipertensión progresa de insuficiencia renal crónica, control de la glucemia si fuera un diabético. Hay que exigir el control de la glucemia, porque mejoramos la glucemia, muchas veces mejoramos la proteinuria, ¿no? Entonces ya son 2 factores menos de progresión. La hidratación es básica. Tenemos que controlar la diuresis. Bueno, el paciente renal crónico por lo general orina hasta que entra a diálisis. Cuidado de la anemia, como les dije yo, la anemia es otro factor negativo, ¿no? Para la morbimortalidad, entonces tenemos que hacerle el tratamiento. Por supuesto que hay que controlar el hierro para ver si es necesario dar aportes de hierro y bueno, y el uso de la eritropoyetina cuando lo necesite. Evitar los nefrotóxicos, en este caso, si el paciente se tiene que hacer un estudio, sobre todo los estudios contrastados, hay que ser muy cuidadosos, pero también desde un tratamiento antibiótico, ¿no? De algo más simple, ¿no? Y siempre, de acuerdo a la creatinina y al filtrado, adecuar si nuestro paciente tiene una neumonía, bueno, cualquier intercurrencia infecciosa, no olvidar de darle los fármacos de acuerdo a su función renal. Y una vez que ya no podemos hacer nada y ese filtrado... Profe, una pregunta. No, dime. digo,
Sí, pregúntame. ¿Qué diferencia hay? Yo leí una vez que ¿Qué hijo a de los mil pacientes puta? que, tipo, para darle dietas hipoproteicas, se podrían dar el aminoácido, o sea, decirle que no coman carne, pero le das aminoácido, como el Sí, BCA y eso. ¿Eso qué los hace? O ketoanálogos. sea, impide, como, claro, Los porque en keto- vez de darle carne, le das como ya el aminoácido disuelto, claro, digamos. no ¿Eso le es das la mejor para el proteína. riñón? ¿O cómo Sí, no le sería das la eso? proteína. Mira, con esto de los ketoanálogos hubo una moda hace un tiempo. Yo hasta el día de hoy, bueno, hace un tiempo que no leo de ketoanálogos, pero hasta el día de hoy no he visto un estudio que me diga que yo dándole ketoanálogos disminuyo la progresión. La idea de los ketoanálogos era bajar el contenido proteico de la dieta de 0,8 a 0,6, dando ketoanálogos para evitar la desnutrición y frenar un poquitito más la progresión. Los casos que se han publicado, a ver, sí, le han dado ketoanálogos, pero también eran diabéticos que le mejoraron las glucemias, eran obesos que lo bajaron de peso. Yo la verdad que no he visto algo que me diga, sí, esto sirve. En realidad uno estaría ofreciendo un paso más allá de la proteína, ¿no? Entonces no se depositaría o no filtraría por riñón y no tendrías más progresión. Esa es la idea. Yo no lo uso, la verdad no lo uso. Bueno, acá, otro tema. Por cuando nuestro paciente ya está disminuyendo su filtrado de 15 mililitros o menos, todos los pacientes son distintos, pero más o menos alrededor de 15, o entre 15 y 20 si es diabético, ya tenemos que pensar en hacerle el acceso vascular si nuestro paciente va a ir a hemodiálisis. Como tratamiento sustitutivo de la función renal tenemos tres: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal, que no deja de ser un tratamiento sustitutivo, ¿no? Bueno, la hemodiálisis, como le decía, el paciente necesita un acceso vascular, que puede ser una fístula, que es la unión quirúrgica de una arteria con una vena, una prótesis, que es interponer un tubito de material plástico entre una arteria y una vena, o un catéter semipermanente. También hay catéteres transitorios, bueno, que se usan en el evento agudo, que no es lo más conveniente porque lesiona esa vena, se infecta, se trombosa, bueno, pero cuando no nos queda otra tenemos que usar eso. El paciente para hacer hemodiálisis tiene que ir 3 veces por semana a un centro de diálisis y esos tratamientos duran entre 4 horas y cuarto, 4 horas y media, de acuerdo a los laboratorios y el KTB. El KTB es muy específico nuestro, pero bueno, es un poco el cálculo de la dosis de diálisis. Los primeros mundos dializan a los pacientes 8 horas, 9 horas, 10 horas, y en los primeros mundos el paciente tiene una maquinita en su dormitorio y las 8 horas que lo usa para dormir es esas horas que él usa para dializarse. Aparte de requerir una máquina de diálisis carísima, para nosotros es inaccesible, requiere agua ultra pura y requiere un acceso vascular y que el paciente se ponga en las agujas solito, que acá es poco probable que lo puedan hacer. Y esto es una máquina de diálisis. Ahí van a ver que yo esto se lo solía mostrar en el servicio, pero bueno, en el brazo el paciente debería tener una fístula, esta unión quirúrgica que les decía de arteria o vena directamente o a través de un tubito de una prótesis, donde se van a poner. ¿Ustedes ven mi cursor? ¿O no lo ven? Sí, bueno, acá lo rojo para nosotros es arterial, aunque sale de la misma fuente, ¿no? Y lo azul es venoso, entonces de acá sale la diálisis, la sangre por estas mangueritas, estos son bombas, bueno, esto tiene doble bomba porque es HDF, después les voy a explicar bien lo que es, y después ver un filtro que se alcanza a ver un poquitito acá, ese es un filtro, y después da la vueltita y vuelve por acá. En la próxima vemos el circuito. Acá está la unión, como ustedes ven, de la arteria y de la vena, la sangre va a salir por el venoso, esto es una bomba, esto que ustedes ven acá es heparina, le tenemos que poner heparina para que no se nos coagule todo el sistema, después va a ir a un filtro, el filtro es un atado de pajitas para tomar gaseosa, a ver si ustedes lo entienden así. Se llama membrana del material que está hecho. Ustedes imagínense
que agarramos un atado con millones de pajitas para tomar gaseosa, que son, diría el fabricante del filtro, del tamaño de un cabello. Esas pajitas son huecas y por adentro va a pasar la sangre y todo eso va a estar bañado por un líquido de diálisis. Y a su vez la membrana, aparte de la membrana hacer, digamos, un intercambio por gradiente de concentración y otras cositas más, tiene microporos donde van a pasar otras sustancias, ¿no? Eso sería más o menos un filtro. Y bueno, después, bueno, esto es una bomba y vuelve, al paciente, digamos, limpia. Esto hay que hacerlo mínimamente 4 horas y media, 5, de acuerdo al tamaño del paciente. Recuerden que nuestros riñones trabajan las 24 horas del día. Acá les dice, esto es como ustedes van a ver un paciente con una fístula. Ustedes le van a poner la mano. En el cuyo. ¿Lo viste? Cuando fuimos al tercero, sí. Bueno, cuando ustedes le ponen la manito arriba, escuchan como un gato, el ronroneo de un gato. Eso se llama frémito. Bueno, lo pueden ocultar también. Cuando lo ocultan se llama soplo. Y acá está lo que yo les decía, se unió la arteria con la vena acá abajo. Entonces la vena se va haciendo como, al recibir el caudal de presión de la arteria, se va haciendo como, va hipertrofiando la pared, se va haciendo como una varice. Y eso es lo que nos permite pinchar ahí, ¿no? Bueno, acá se llama breciosimino, la tabaquera anatómica se hizo ahí, ¿no? Y acá, como por ejemplo en los panvasculares, los diabéticos, como no tenemos unas buenas venas y unas buenas arterias, se hace la unión de arteria con una vena a través de esto que es un Gore-Tex se llama, es una prótesis que parece una especie de, no me acuerdo cómo se llama, de acordeón, ¿no? Que cuando ustedes le ponen la aguja, como que eso se abre un poquitito, entonces cuando sacamos la aguja eso se tiende a cerrar y ayuda un poquito en la hemostasia. ¿Qué es mejor? Lejos, una fístula. ¿Por qué? Porque dura mucho más tiempo y se infecta menos. La prótesis, el grave riesgo que se infectan y... Antonio, cortalo, por favor. Se infectan y hay que sacarla. Y perdemos un acceso vascular. Disculpen un segundito. Ahí está. Volví. Si se infecta la prótesis hay que sacarla. Si se infecta la fístula la podemos curar. Si se infecta la prótesis no. Bueno, esto es un paciente con un catéter semipermanente. El catéter semipermanente no deberíamos usarlo porque no es lo mejor para hacer diálisis, pero bueno, no deberíamos usarlo, como les decía yo, porque se infectan, se quiebran, duran poco, qué sé yo. Semipermanente porque este está puesto en yugular, se pueden poner en subclavia también, y porque lo van a ver que tiene unos moretones el pacientito acá, porque bueno, se le hace un túnel, se lo tuneliza hasta que aparecen las ramas, ¿no? Esto, bueno, evitaría un poquito las infecciones, pero bueno, no es lo mejor. Lo usamos cuando hay agotamiento de accesos vasculares. Semipermanente porque si bien se llamaban permanentes no duran toda la vida. Otro de los sistemas que